Sobre el tema que está en el escenario. 60 años sin tener patrimonio, pues qué güey, así dijo la candidata a presidir nuestro país, que es Xóchitl Gálvez, que se lo dirigía a Claudia Sheinbaum por asunto de referencias de departamentos rentados, de casas rojas. Independientemente de ello, creo que muestra un patrón mental, una valoración de lo que es la realidad socioeconómica y en el fondo, según mi punto de vista, pues un insulto a millones de mexicanos que a pesar de trabajar de manera muy dura, llegan a 60 años o a más años y no tienen patrimonio y no por eso se les puede decir que sean güeyes. No es decir, eres bien güey. Uso el término exacto que ella utilizó. Está con nosotros, vamos a hablar en unos segundos con Carla Escoffier. Ella es abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha escrito libros como El derecho a la vivienda en México, Derechos homónimos y País sin techo. Carla Escoffier. Carla, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Carla. ¿Qué decir respecto a este tema de esta frase de Xóchitl Gálvez? Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Luego ha habido el alegato de que se refería, y además el contexto así lo muestra, hacia el asunto referido a la otra candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Pero en el fondo, ¿qué refleja y qué pensar en un México sin techo, un país sin techo, como es un libro que tú has escrito, Carla? Bueno, de entrada vamos a ver si acá no nos llenamos de comentarios agresivos como los que ya recibí en Twitter y también otras personas con este tema. Pero a ver, así de sencillo, creo que nadie está poniendo en duda que Xóchitl se refería a Claudia Sheinbaum. También creo que nadie está poniendo en discusión que esto no es una forma, este discurso que sostuvo Xóchitl no es exclusivo de ella, es un discurso muy generalizado en el país y me atrevo a decir, en todos los partidos habrá gente que sostiene ese discurso malamente. Y acá no se trata de si se dirigía a Claudia o no. Si yo, por ejemplo, para ofenderte, utilizo una característica tuya como ofensa en una riña personal, pues estoy ofendiendo a todas las personas que tengan la misma característica. O sea, así de sencillo. Creo que es importante que también los candidatos y candidatas cuiden sus discursos, sobre todo cuando estamos en un país donde se estigmatiza mucho ciertas formas de vivienda y casi no hablamos de eso. Se estigmatizan viviendas verticales populares como los multifamiliares, se estigmatiza la vivienda de arrendamiento, se estigmatiza a las generaciones más jóvenes que tienen más dificultades para acceder a una vivienda, entre otras cosas, y eso incide en la política pública. Cuando las personas que trabajamos temas de vivienda y ciudad tratamos de incidir, proponer o de alguna manera señalar que pueden haber opciones más allá de la vivienda en propiedad y de los créditos para que las personas no estén en una situación de calle o no encuentren problemas para poder encontrar un lugar para habitar. El discurso que estigmatiza la vivienda en renta es una de las principales problemáticas o de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos. Es decir, no es menor porque estos discursos se reiteran, se reafirman, se van arraigando y luego al momento de estar en espacios de discusión, son rechazadas las propuestas que hablen de la vivienda en renta, por ejemplo. Bien, Carla, ¿se tiene una estimación de cuántos millones de mexicanos teniendo un proceso de trabajo, de estabilidad laboral, no logran llegar a tener un patrimonio, una casa a los 60 años? ¿O se tiene una estimación del número de personas que no tienen techo en nuestro país? Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que en México no tenemos como tal una estadística, digamos, dinámica, activa, constante para poder monitorear cómo va evolucionando la vivienda. Tenemos los datos del INEGI. El problema con los datos del INEGI es que son una fotografía de un año en un momento dado. Entonces, por ejemplo, los datos que tenemos de arrendamiento son ahorita con el censo del 2020, pero eso no quiere decir que todas las personas que rentaban en ese entonces siguen rentando o que no hay más personas rentando, por ejemplo. Se calcula que en México hay más de 5 millones de viviendas rentadas en renta. Esto quiere decir que hay cerca de 7 millones o más de personas que viven en, ¿cómo se llama?, en una vivienda rentada. Hay que también reconocer que según datos del propio INEGI, en el histórico del INEGI, en los últimos 20 años ha disminuido la población que vive en una vivienda en propiedad
y ha ido aumentando la población que recurre a una vivienda de alquiler o bien a otras modalidades de tenencia, como puede ser vivienda prestada o seguir viviendo con sus papás o similares. También por la encuesta nacional de vivienda, sabemos que más del 50%, cerca del 52% de las personas que rentan en el país lo hacen porque no tienen acceso a créditos para comprar una vivienda o no tienen los recursos para poder pagar una vivienda. Y asimismo, el 9%, un poquito más del 9%, como el 9.7% de las personas que rentan el lugar donde habitan, lo hacen porque les sale más barato pagar la mensualidad que estar pagando una hipoteca. Y además, también hay que decirlo, hay personas que viven en lugares rentados porque lo necesitan. Por ejemplo, toda la población flotante estudiantil que hay en el país, en ciudades que concentran o atraen a un gran número de personas por los estudios universitarios o de preparatoria. Por poner algún ejemplo, Jalapa, que es una ciudad universitaria, la misma Ciudad de México que atrae a muchas personas de varios estados, ciudades incluso medianas como Mérida, que atraen a población joven que lo que necesitan es rentar un lugar y no, o sea, porque precisamente digamos que la etapa que están viviendo lo requiere. Entonces, el pensar que el tema de la renta es motivo de algún tipo de estigma, pues me parece lamentable. Mucha gente estaba comentando, es que no entendiste, se dirigía a Claudia y era porque estaba cuestionando esto de que Claudia tiene o no propiedades, etcétera. Y la verdad, a mí me parece un poquito ingenuo y ofensivo que tengamos que entender lo que no se dijo de esa frase. Yo no tengo por qué estar adivinando qué es lo que dijo la candidata y ella sí tiene que cuidar sus discursos, porque si pretende gobernar un país o si pretende estar en una candidatura, al igual que Claudia y al igual que Maynes, tienen que cuidar los discursos que refuerzan porque tienen mucho micrófono. Y en ese sentido, si quería cuestionar algo de la candidata Claudia Sheinbaum, que lo haga en esos términos. No tiene por qué usar afirmaciones categóricas que, insisto, estigmatizan a las personas que viven donde rentan, además de que estamos justamente en un contexto en el cual el precio de la vivienda, tanto en compra como en renta, no deja de aumentar y al mismo tiempo los salarios no están aumentando. Ha avanzado el tema de aumentar el salario mínimo, pero no así los salarios promedios, que no es lo mismo. De hecho, pues creo que muchas personas hemos leído estas publicaciones de Gatitos contra la Desigualdad, que justamente lo que han evidenciado es el contraste entre el movimiento de los precios de la vivienda con los salarios promedios del país. Y si el 2023 fue un año en el que aumentó drásticamente la vivienda, el pronóstico para este año no es mejor. De hecho, algunos, incluso empresas inmobiliarias, algunos desarrolladores sostienen que muy probablemente este año va a aumentar más el precio de la renta. Entonces, no se trata de esta lógica de la generación Peter Pan, de que los jóvenes son personas inmaduras y responsables que no les interesa comprar una vivienda, es que asumen que ya no van a poder porque las condiciones les están negando toda posibilidad de siquiera pensar que es factible adquirir una vivienda en propiedad. Carla, estamos viviendo en una situación de crisis en materia de vivienda, pero no solo en la cuestión de la adquisición, sino de el conflicto social que se genera por la mala forma de poder desarrollar la vida dentro de un inmueble que te garantice lo básico para poder estar en paz y poder descansar y poder tener satisfacción correspondiente a tu esfuerzo. Pregunto eso. Pregunto, estamos en presencia de hechos muy discutidos como la gentrificación, como Airbnb, como las compras de terrenos por parte de extranjeros que cada vez hay más presentes en ciertas zonas del país y el tamaño de muchos departamentos, que ahora hay departamentos de 40 metros o 45 o 50 metros cuadrados. ¿Cuál es la descripción de lo que hoy estamos viviendo, Carla? Bueno, a ver, en los últimos 50 años México no ha tenido una política de vivienda, sino una política inmobiliaria. Y para esto tenemos que entender que la vivienda no es lo mismo que una casa. Una casa es una estructura arquitectónica que ni siquiera necesita de las personas para hacer una casa. Puede haber una casa en obra negra, una casa abandonada, pero una vivienda es un proceso, es el proceso de habitar que hacemos las personas. Y esto quiere decir que lo que importa en el derecho a la vivienda es la capacidad de poder habitar un espacio en cualquier modalidad de tenencia. Pongo algunos ejemplos muy sencillos.
niños y niñas que viven con sus papás legalmente, obviamente no son propietarios de una vivienda, pero ejercen su derecho a la vivienda allá, independientemente de si sus papás rentan o son propietarios. Todas las personas que rentan el lugar donde viven también están ejerciendo su derecho a la vivienda. El arrendamiento es un contrato por medio del cual yo te doy una cantidad al mes para que tú me permitas habitar en un espacio y así yo pueda satisfacer esa necesidad. O los refugios para mujeres víctimas de violencia de género son parte del derecho a la vivienda. Esto ya lo dijo la relatora del derecho a la vivienda de la ONU. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el derecho a la vivienda? Porque es vivienda temporal, porque evitan una situación de calle. Entonces, el contexto del derecho a la vivienda es mucho más amplio y si bien es importante que existan mecanismos como el Infonavit o Foviste, es insuficiente. Y tenemos que hablar de la vivienda desde una política más amplia, desde una lógica más amplia, que abarque incluso el tema del suelo, porque no puede haber vivienda sin suelo. Y si vivimos en un país que históricamente el suelo ha sido acaparado y ha sido el centro de diversos conflictos sociales, llámese independencia, llámese revolución, llámese guerra sucia, llámese conflicto armado en Chiapas, llámese guerra contra el narco, pues el suelo y el territorio también es parte de ese conflicto urbano de la crisis de vivienda. Y en ese sentido, los gobiernos y también la sociedad en general, tenemos que dejar esta idea de que el derecho a la vivienda es el derecho a que puedas comprar una casa, porque si lo limitamos a eso, quiere decir que es un derecho que solo lo pueden tener las personas que pueden pagar un inmueble hoy día. Bien, Carla. Pues gracias por esta oportunidad de tener un contexto más amplio, más allá de la frase de campaña. Creo que nos permite revisar y analizar temas como el que afortunadamente estamos platicando contigo. Solo cierro muy brevemente, Carla. Lo que ha hecho hasta ahora los gobiernos, hubo hace mucho tiempo el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, luego el Infonavit, con muchas acusaciones como que eran lugares de gran corrupción para personajes que llegaban ahí en diferentes etapas del gobierno. ¿Qué tanto han funcionado esas instancias? Ya nos dijiste que no ha habido política de vivienda, sino política de construcción o inmobiliaria, pero ¿qué tanto ha funcionado esto de Infonavit, que siempre se ha pensado que es un lugar muy propicio para corruptelas? Bueno, a ver, evidentemente el Infonavit tiene etapas muy oscuras, sobre todo con este tema de la época en la que construía, porque aprovecho para comentarlo porque hay mucha gente que todavía lo cree, pero es un hecho que el Infonavit ya no está construyendo hace tiempo. De hecho, me llama la atención que hasta cuando ven desarrollos privados que son como cajitas de zapatos, mucha gente dice, son desarrollos Infonavit y son privados. Pero el Infonavit tiene muchos problemas que tiene que solucionar. Hay un tema de muchos expedientes que están atorados, muchas personas que llevan años pagando y hay toda una serie de problemas que se han ido acumulando a lo largo de los años que requieren su atención. Entonces, creo que cuando hablamos de estas instituciones tenemos que pensar, uno, si la institución y lo que busca es idóneo y necesario, y otra cosa es el cómo se ha ejecutado, ¿no? Por eso yo no digo que desaparezca el Infonavit, por ejemplo. Yo lo que digo es que deben haber otras opciones. Y lo mismo pasa con el INVI o los demás institutos de vivienda de cada estado. El problema es que como no hay formalmente tenemos una política nacional de vivienda, pero no está realmente articulada y tenemos muchas instituciones haciendo acciones, digamos, esparcidas, atomizadas, muchas veces sin mucha coordinación, sin perseguir los mismos objetivos, y eso también pues merma la posibilidad de tener opciones de vivienda. Justamente en estas elecciones me parece que es indispensable que se tome el derecho a la vivienda como un tema prioritario. Por ejemplo, candidatas que van a congresos locales, que le digan a la ciudadanía qué es lo que piensan hacer con fenómenos como Airbnb, si piensan hacer una ley inquilinaria en sus respectivos estados, porque los congresos locales tienen mucha potestad, tienen muchas facultades en temas de vivienda, y qué van a hacer también para una mejor administración del suelo a través de las leyes de desarrollo urbano. Y a los candidatos y candidatas, bueno, a las candidatas y el candidato presidencial, yo creo que es indispensable que hablen de qué van a hacer con las cooperativas de vivienda, que ese es un punto clave que me parece una opción indispensable para las futuras generaciones y que está en su cancha porque como la legislación de cooperativas es a nivel federal, podrían promover reformas para atender eso, ¿no? Entonces creo que hay muchos temas sobre la mesa que tendrían que ser abordados si queremos hablar en serio del derecho a la vivienda. Bien, pues Carla, muy agradecidos y seguimos en contacto, que este es un tema que debemos seguir ahondando y abordándolo con toda la frecuencia necesaria. Carla, te agradezco mucho el que hayas estado aquí. El libro País sin Techo, por ahí tenemos la portada
de este libro que podemos colocarla para ir cerrando. Carla Escoffier, con prólogo de Zaida Mushi, País sin techo, ciudades, historias y luchas sobre la vivienda. Carla, muchas gracias, muy agradecidos. No, a ti, Julio, muchas gracias.